Dios me le bendiga una vez más. Este es su pastora Ruth Chabot del Narrow Gate Church. En cuánto me alegro verlo, ¿verdad? Una vez más. Sé que no lo estoy viendo físicamente, pero en realidad lo estoy viendo en espíritu. Estoy muy agradecida de todos los oyentes que me llaman y me escriben, y estoy más que bendecida y agradecida del Señor, la gloria para el Señor, de todos aquellos que la podcast le ha tocado y ha ayudado a transformar su vida. En esta podcast, ya sabemos, ser más como Jesús. En este mes estamos nosotros tratando un tema interesantísimo, ¿verdad? Jesús y las relaciones. Y hemos escogido a 4 de ellas, son muchas, pero 4 para desarrollar en este mes. Hoy, en esta podcast, vamos a hablar de Jesús y los marginados. Amar sin condición, ¿verdad? Esto es un tema que me tocó cuando estaba trabajando en esta podcast. Y dice que, Jesús, vamos a hablar primeramente del corazón de Jesús. Y Jesús rompió todas las barreras sociales, culturales y religiosas para acercarse a los marginados. Su vida fue un testimonio de amor sin condición, mostrando que el reino de Dios no excluye a nadie. Y eso es cierto, ¿verdad? Lo podemos ver en cada paso que daba nuestro maestro. Dice en Lucas 4:18, y vamos a usar este verso como verso central. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Bueno, ser más como Jesús. Aquí en Lucas estamos viendo a qué vino Jesús. El Espíritu sobre mí, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar buena nueva a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. ¿Quién eran los marginados en el tiempo de Jesús? Enfermos, leprosos, paralíticos y ciegos. Acuérdese que los leprosos en aquel tiempo estaban totalmente destituidos, encerrados, lejos de la sociedad. Los paralíticos no valían nada y los ciegos por igual. En aquellos tiempos eran personas marginadas donde nadie le hacía el favor, quizá ni de mirarlo. También las mujeres, estas eran parte de los marginados. Eran consideradas inferiores en cultura de ese tiempo. Y acuérdese, cuando tenían su menstruación o algún flujo de sangre, no podía tocar porque era inmunda. También Jesús, ¿cuál era lo marginado allí? Los niños. No tenían valor social, y podemos recordarnos cuando el maestro dijo: dejad que vengan a mí, cuando trataron de alejar a los niños de él. ¿Quién más eran marginados en aquel tiempo? Pecadores públicos. ¿Cuáles? Prostitutas, cobradores de impuestos, como el discípulo Mateo. Así que habían otros marginados, extranjeros. ¿Suena familiar? Son los extranjeros, también eran marginados, samaritanos y gentiles. En este grupo, en aquel tiempo de Jesús, enfermos, mujeres, niños, pecadores públicos y extranjeros eran los marginados. Jesús incluyó
escuchó y amó sin condición a este grupo de personas. Vamos a ver eso con ejemplo bíblico antes de aplicarlo a esta realidad en que vivimos hoy. El leproso en Marcos 1, de 40 a 42, Jesús tocó al intocable y lo sanó mostrando compasión donde otros mostraban rechazo. Necesito que escuche bien. Y sé que hemos leído tal vez mucho este versículo una y otra vez. Jesús tocó ¿qué? Lo intocable. Rompió barrera ahí y lo sanó. La mujer samaritana, Juan 4, 7 al 26. Jesús rompió la barrera de género, religión, cultura para ofrecer agua viva a la primera evangelista. Right? Porque después de ahí él salió a predicar y a decir con quién se encontró. Y en Lucas 19, del 1 al 10, se encuentra con Zaqueo el publicano. Jesús se hospedó en la casa de un pecador odiado, demostrando que la salvación llega a quien el mundo desprecia. Le digo que esta podcast, mientras yo escribía, Jesús me guiaba. Yo me sentí que me falta para llegar a este nivel. La mujer adúltera, Juan 8, 11. Jesús no la condenó, sino que le ofreció gracia y una nueva oportunidad. Ni yo te condeno, vete y no peque más. Y los niños, en Mateo 19, 13 al 15, mientras otros los alejaban a los muchachos de Jesús, Jesús los abrazaba y declaraba: de los tales es el reino de los cielos. Oiga, cómo era Jesús con aquello que nadie quiere, que nadie ve, que nadie se le puede acercar. El corazón del evangelio es que Dios no hace acepción de ninguna persona. En Hechos 10:34, Jesús vino a derribar muros y abrir puertas para todos. En Gálatas 3:28 declara la palabra: ya no hay judíos ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este pasaje muestra que en Cristo no hay barreras étnicas, sociales ni de género, sino que todos tenemos un mismo valor, dignidad delante de Dios. La identidad principal no está en la cultura, la posición social o el pasado, sino en estar en Cristo. Esa es la verdadera identidad. La Biblia confirma este principio en otros pasajes. Vamos a ver, en Efesios 2, 14 al 16, enseña que Cristo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo que uno, derribando la pared intermedia de la separación, abolió la enemistad para reconciliar todos en un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz. En Romanos 2:11 afirma y declara: porque no hay excepción de persona para con Dios. Si usted no sabía que en la Biblia hablaba de no hacer excepción de persona, busque Romanos capítulo 2 y léalo. No hay excepción. En Santiago 2, del 1 al 4, nos advierte contra la discriminación dentro de la iglesia. Escrito está, Santiago 2, del 1 al 4, dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sin excepción de persona,
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que entra con ropa espléndida, y le dice, siéntate tú aquí en buen lugar, y dice al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo a mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces como un malos pensamientos? Hasta la pregunta está ahí. ¿Qué es lo que estamos haciendo dentro de la misma congregación? Estamos haciendo esas acciones, estamos discriminando. ¿Qué pasa si llega una prostituta a tu iglesia y se sienta? ¿Qué pasa si usted se lo encuentra en la calle? ¿O qué pasa si un pecador te dice, quiero, mira, te voy a invitar a mi casa, te voy a hacer una cena? Ser más como Jesús. Jesús y los marginados. ¿Qué es lo que está pasando en el día de hoy? Hoy, ¿quiénes son esos marginados en nuestra vida? Son personas en pobreza extrema, sin hogar. Esos son los indigentes, los que andan en la calle. La mayoría de veces le pasamos por el lado, pero déjeme decirle que hay muchos de ellos que hasta abogados han sido, médicos, y la circunstancia de la vida lo ha traído hasta ese lugar donde ellos ahora son homeless, son indigentes, no tienen dónde estar. Y es importantísimo que aprendamos de la lección de Jesús. ¿Cuáles más son en este día marginado? Migrantes y refugiados. Si Jesús trataba a los marginados con amor, como hacía con los samaritanos, con los migrantes y refugiados, es nuestro deber como hijo de Jesús, como coheredero, hijo del Padre, adoptado y sellado, a amar, tratar y hospedar los migrantes y los refugiados. ¿Cuál otros son marginados en nuestro círculo? Personas con adicción. A veces hasta nuestros propios hijos. Tenemos que disciplinarlos, pero acuérdese, verdad con gracia. Pero ¿qué hacemos? Le damos de punta y lo sacamos de nuestra vida. O el amigo, no, porque ese tiene mucha droga, pero no dice así la palabra. Sin acepción de personas. ¿Quién más? Los presos y sus familiares. Es como que un label. Ese estuvo preso. Ten cuidado. Y ese está ahí pastoreando después que duró 10 años en la cárcel. O puede ser la familia del preso, los niños que tienen padre preso y van a la escuela. A lo mejor le hacen bullying. ¿Por qué? Porque tienen sus padres presos. ¿Sabe a quién also son los marginados de este tiempo? Los enfermos mentales y los discapacitados. Los enfermos mentales es una situación difícil, a donde me tocó el corazón cuando tuve la oportunidad de trabajar y estar en un hospital psiquiátrico por 6 meses. Y cuando llegué allí yo me preguntaba cómo y quién le predica. Allí hay personas seculares, hay algunos cristianos, pero hay personas terapistas seculares donde le dan estas palabras diarias de afirmación, donde hacen un círculo y todos los días le pasan un papel con varias oraciones y que son afirmativas, oración en el sentido gramatical. Y son afirmativas todas, porque ellos quieren que ese día ellos vean positivo, algo que los cristianos tenemos que hacer a diario, pero se nos olvida. Y allí ellos tratan de volver a un punto donde estos enfermos mentales puedan salir de ese lugar oscuro donde su mente se encuentra. Y eso a mí me tocó y decidí trabajar con ellos hasta el día de hoy.
Los discapacitados. Hay veces que nosotros vemos a alguien en silla de rueda o tal vez nació sin brazos, sin pie o ciego, no sé. Hay veces que pensamos que son menos. Hay veces que pensamos que ese es menos quizá porque no te ha dado su mano. Pero así no pensaba nuestro Señor Jesús. Ancianos abandonados en los nursing homes. Los ancianos es un caso triste porque pasan los holidays y la familia a veces no aparece, mueren de tristeza. En los días de fiesta, en las navidades, mueren tantos ancianos por falta de amor, de alguien que agarre su mano. Mueren a veces solos, sin nadie a su lado. Los ancianos a veces creemos que ya no valen nada. Lamentablemente, queremos ya, usted tiene 80, ya no importa, pero no lo veía así nuestro Señor Jesucristo. Ellos no necesitan. Ellos han sido personas como tú y yo, fueron jóvenes con vida, profesiones, y ahora en su edad avanzada tenemos que honrarle, tenemos que amarle, tenemos que escucharle porque son sabios. Hay una parte sabia en aquel que se sienta a los pies de un anciano a escuchar las historias, porque te aseguro que va a obtener cosas buenas de él. Va a obtener consejos buenos de un anciano que es sabio y se sienta contigo a ser tu amigo. Pero ya no le llamamos amigo íntimo a un anciano. No, no vamos a salir con mamá y papá, están muy viejos, van a estar en el medio. No vamos a salir con esas mujeres ancianas o esa tía o esa hermana. Pero así no hacía Jesús. ¿Quién más era marginado en aquel tiempo? Las minorías raciales, culturales o religiosas. Los gentiles, ¿verdad? Eran marginados antes y ahora. ¿Quién más son marginados? Los jóvenes que la sociedad ha etiquetado como perdidos. Mire, no hay cosa que me duela más que yo escuchar una madre decir, ese muchacho no va a cambiar, es terrible. Me duele en cualquiera, pero en el jovencito, porque esto marcará su vida. Usted tiene que decir, este muchacho va a ser profeta, mira, va a ser pastor, va a ser evangelista. Y deje de darle golpe a ese muchacho. Ese muchacho se va a poner más rebelde. Y cuando tenga un hogar, va a enseñar esa rebeldía. Y va a tratar de esta misma rebeldía aplicarla a sus hijos. Jesús no hacía estas cosas. ¿Cómo ser más como Jesús en todo esto entonces? Ver con compasión y no con juicio. Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Marcos 6:34. Oiga, nosotros somos los embajadores de Cristo. Nosotros necesitamos acercarnos a aquel que anda como oveja sin pastor. Dale un abrazo. Yo sé que a veces están mal cuidados, tal vez mal olor, pero escúchame, eso se te quita cuando tú vas y te da una chagua. Pero dile, yo te amo. Tú tienes que acercarte intencionalmente. Paso número 2. Jesús fue a Samaria en Juan 4:4 para encontrarse con una mujer marginada. Jesús cruzó, caminó para irse a encontrarse allí con esta mujer. Paso número 3. Dar dignidad y valor. Jesús tocó al leproso, Marcos 1:41, dándole dignidad antes de sanarlo. Imagínese que Jesús de lejito venga y diga, ok, desde aquí yo te sano, ve. Pero Jesús sabía que había un problema allí de identidad. Nadie lo quería. Tenía que Jesús enseñarle de dignidad y de valor a esta persona. Tenía que mostrarle su corazón y aquel que era intocable.
Jesús fue y le tocó y le sanó. Paso número 4, incluir en la comunidad. Tú tienes que incluirte en la comunidad. Jesús invitó a Zaqueo a su mesa. A mí me encantan las comidas sociales. Así que si usted me quiere invitar, aunque soy media piqui, pero me puede invitar, porque Jesús le encantaba sentarse a la mesa. Porque ahí comiendo a la mesa era donde la persona tenía esta oportunidad de abrir su corazón. Lucas 19, del 5 al 10. Paso número 5. Servir sacrificialmente. En la semana pasada hablamos de que Jesús era un amigo con un amor que sacrificial. Y ahora vemos aquí que Jesús es tratando con los marginados, sirviendo de una manera sacrificial. Jesús lavó los pies de su discípulo. Juan 13, 14 al 15. Y Jesús podía decir, bueno, esta falsa es sinvergüenza. Uno me va a negar, otro me va a vender. Yo a eso ni le lavo los pies. Pero Jesús amaba sin condición. No pedía nada a cambio. Jesús mostró que Él le daba valor, no solo a sus amigos, pero que Él en ese momento estaba en humildad, lavándole los pies. Vamos a hacer este llamado final. Amar como Jesús significa vivir un evangelio sin barreras. Hemos visto con la palabra. La iglesia no es un club de santos perfectos. Tenemos que entender de una vez que la iglesia es un hospital para heridos. Nosotros estamos todos tratando de ser sanados por Jesús. Y cada herida que es vendada, curada y sanada desde la raíz, entonces podemos nosotros caminar un poquito más y bendecir a nuestro círculo. Dice en Mateo 25, 40, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cada vez que usted va donde la prostituta, el pecador, adicción de droga, alcohólico y you name it. Cada vez que usted se acerca a un indigente, cada vez que usted da un paso hacia uno de estos que han sido olvidados y andan como ovejas sin pastor, dice la palabra que si lo hiciste a alguien de ellos pequeñitos, también a mí, dice Jesús. Dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz. Acuérdese, ¿somos qué? La luz de esta tierra. Alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Acuérdese que no podemos tomarla, guardarla en un almud, dice la palabra, y ya esa posca, si la quiere ver, vuelva para atrás y ve esa posca. Porque necesitamos entender que la luz es para alumbrar. Y la luz alumbra donde está oscuro, mis hermanos, no donde está claro. Estamos nosotros alumbrando ¿dónde? Tiene que ser donde está la oscuridad, donde está el que nadie quiere, donde está el anciano, la prostituta, el adicto, el bien roto, quebrantado de corazón. Ahí es. Para que glorifiquemos o glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, dice la palabra. Finalmente le voy a decir algo importante para mí, para ustedes, porque yo no me quedo fuera, yo me incluyo aquí. Si queremos ser más como Jesús, debemos ir donde otros no van. A lugares que otros no van, amar a quienes otros no aman, levantar a quienes el mundo derriba. Eso es ser más como Jesús. No podemos seguir tratando a los demás como que son
una raza de contaminación en nuestra vida. Prepárate, aliméntate con la palabra de Cristo. Dios te va a preparar antes de enviarte, porque Dios prepara. Dios prepara. Y cuando te envía, te va a dar todas las herramientas necesarias. Y cuando tú sientes el llamado y Él te envíe, entonces acuérdate de esta podcast. Jesús iluminado. ¿A quién tú me envías, Jesús? Amén. Así que vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde, Jehová, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor que tú mostraste a aquellos que nadie quería, aquellos que nadie tocaba, aquellos que todos habían olvidado, Señor, aquellos que estaban totalmente marginados. Señor, hoy en día en nuestro círculo, en nuestra comunidad, alrededor de nuestras iglesias y aún que vienen dentro de las iglesias, ayúdanos, Jehová, a ser más como tú, a dar amor a cada persona que entre sin excepción. Ayúdanos a ser más como tú, amando a los marginados. Dios me le bendiga y hasta la próxima. Todo desde siempre. Si me consuelas y vives pendiente, me das las fuerzas. ¿Cómo no amarte si en cada paso en esta vida